Tura, tutirua, tura, tutupuru, barabaribarabaru, barabaribarabarata, babarabaribapé, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todos a Hora Constituyente. Estamos en una temporada especial. Hora Constituyente está aportando al debate público. Creemos que los medios de comunicación tenemos que colocar en la agenda y visibilizar las luchas políticas de los actores y las actrices, en este caso sociales, que han luchado por el reconocimiento de sus derechos. Una de las cuestiones que en el debate constituyente es fundamental. En Chile, nuestro Estado ha firmado una serie de tratados internacionales que no se cumplen. En Chile todavía no existen derechos para las familias homoparentales, existe discriminación de género, no hay recientemente tuvimos una ley de identidad de género que fue producto de la lucha de años de organizaciones del mundo social, y esto ha logrado de que hoy en día debatamos, pero todavía hay mucho por hacer. Los discursos de odio, la misoginia, la falta de conocimiento y educación sexual integral, donde ocupemos los conceptos correctamente, cuando hablamos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, conceptos que debemos incorporar en nuestro lenguaje y hablar desde la lógica de la no discriminación, de la inclusión, y que sea efectiva esa frase que siempre se dice, igualdad ante la ley. En Chile, las personas, el mundo LGBTIQ+, no tienen los mismos derechos que el resto. Y eso es un debate constituyente. Estamos en una temporada especial que hemos llamado Narrativas de la Política Actual. Y el capítulo de hoy, que es el tercer capítulo de esta temporada especial, se llama Identidades sexuales, disidencias sexuales y de géneros. Y nos acompañan diferentes activistas feministas, y entre ellas nos va a acompañar una profesora feminista, académica, que es Rosario Olivares Saavedra. Rosario también es parte de la Red Docente Feminista y también de la Asamblea Feminista Plurinacional. Junto a Rosario también nos acompaña Emilia Schneider Videla. Emilia es una activista transfeminista. Fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, marcó un hito histórico, la primera presidenta trans en ese movimiento tan importante en la historia de Chile. Y junto a Emilia Schneider, también en este capítulo, vamos a conocer el testimonio de Valentina Leda. Ella es parte de Disidencias en Red y es una activista lesbiana que nos va a contar cómo se lucha en forma organizada en contra de los discursos de odio y las violencias contra la mujer. Ella nos va a llamar a decir que estemos alerta y que no ignoremos esos discursos y el fundamentalismo como opera detrás de ellos. Y también en este capítulo se suma una activista lesbiana, directora de la Corporación Miles, Anita Peña Saavedra, que también es una luchadora que lleva mucho tiempo en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también nos va a conversar sobre los discursos de odio, cómo enfrentarlos y también su propio testimonio. Todas ellas en Hora Constituyente. Escuchemos sus testimonios, debatamos, y esto es Hora Constituyente. Hola, mi nombre es Rosario Olivares Saavedra, soy profesora y académica feminista y formo parte de la Red Docente Feminista y de la Asamblea Feminista Plurinacional. En esta ocasión quisiera agradecer la invitación que me hace Hora Constituyente para referirme a un tema que creo que es muy importante en el contexto que vivimos y cómo puede enfrentar la educación sexual integral desde el feminismo a los fundamentalismos. En este tema es importante que pensemos que una de las maniobras clásicas de los grupos fundamentalistas, conservadores o reaccionarios frente a temáticas como la educación sexual integral es enfrentar este tipo de políticas a través de mitos y a través de la desinformación. De hecho, hace unos días, en una marcha del rechazo o en una movilización del rechazo, vimos por la televisión un lienzo que decía ESI, Educación Sexual Integral, igual pedofilia.
Una de esas relaciones, ¿cierto?, de ese tipo de cosas que plantean los fundamentalismos, en primer lugar no tiene ninguna base ni científica, ni de estudio de las ciencias sociales, ni de las humanidades. Todo lo contrario, lo que busca es poner un tema, darle centralidad, pero enfocarlo desde una mitología que hace cualquier cosa menos educar. En ese sentido, la educación sexual integral se presenta como un conjunto de medidas educativas, y por eso también su nombre de integral, que permiten formar a niños, niñas y adolescentes en temáticas que van desde la afectividad, el género y la sexualidad. Todas las personas, desde que nacemos como seres sexuados. Es más, desde antes de nacer ya escogieron nuestro nombre, los colores que nos van a vestir, los juguetes con los que vamos a jugar. Definirnos desde ese momento, desde que nacemos, a través de nuestro sexo biológico, es algo con lo que hemos tenido que cargar durante muchos años. Pero sabemos también, gracias a los movimientos de disidencias sexuales, que el sexo biológico no va a venir a determinar las identidades de género, sino que más bien esas identidades de género se van a asumir en la medida que las personas vayan sintiéndolas como tales. Por tanto, la educación sexual integral en ese sentido también nos va a enseñar a respetar la diversidad de identidades dependiendo de cómo cada persona decidió vivir libremente y de manera digna. Obviamente, para los sectores reaccionarios, conservadores y fundamentalistas no existen identidades de género diversas, más bien existen solo identidades sexuales binarias acotados al sexo genital de cada persona. Por eso, por ejemplo, podríamos recordar cómo hace años vino a Chile el llamado falsamente Bus de la Libertad, que decía en su eslogan: las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, entendiendo que esa idea, como una especie de mandato religioso que es acabado absolutamente y que al final se transforma en un destino de las personas, solo podemos ser hombres y solo podemos ser mujeres de esa forma. Obviamente es un fundamentalismo porque está arraigado en cuestiones que no se pueden debatir con argumentos. En el fondo, lo que sienten las personas respecto a su sexo biológico desarrollado y desplegado a través de su identidad sexual son tópicos que se pueden tratar desde la infancia, que se pueden tratar en la adolescencia y que evitarían un montón de violencia que sufren las personas, por ejemplo, trans, a propósito de la no aceptación desde sus círculos sociales, familiares, hasta en la escuela, respecto de la diversidad de las identidades. Saber que el pene o la vagina no define quiénes somos, no solo en tanto identidades sexuales, sino tampoco van a definir qué estudiamos, qué nos gusta, a qué personas amamos, a qué nos queremos dedicar, a qué deporte podemos practicar, sino que más bien esas cuestiones son elecciones que vamos tomando durante nuestra vida a propósito de cómo nos sentimos. Y ese cómo nos sentimos es un área de la afectividad que es muy importante en la educación sexual integral, porque no solo tiene que ver con relaciones amorosas, de pares ni sociales, sino tiene que también que ver con aceptarnos a nosotras mismas y mismos para poder en ese sentido desplegar acciones que nos permitan cuidarnos y cuidar de otros. Por eso es muy importante que empezamos a debatir con ideas los planteamientos de temas como la educación sexual integral frente a todas estas personas que están intentando boicotear leyes como la que presentamos hace un año atrás, con puras ideas que son mitos, que son parte de una gama de ignorancia respecto al tema, y lo podamos entregar además como un derecho. Las mujeres, las feministas, las disidentes, las profesoras que nos dedicamos a temas como la educación sexual integral, lo que queremos transmitir además es que la educación sexual integral es un derecho humano en la medida que permite no solo informarte de cuestiones que son fundamentales para tu vida, sino que además te permite vivir una vida digna, que ha sido uno de los eslogans más fundamentales del 18 de octubre en adelante. Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Emilia Schneider, soy activista transfeminista y expresidenta de la FECH, y me invitaron a conversar en Hora Constituyente sobre el debate entre fundamentalismos y feminismos, en particular una perspectiva desde la lucha por identidades disidentes e identidades no reconocidas, justamente por el reconocimiento y cómo ahí estos discursos conservadores juegan un papel, a mi juicio, negativo. Agradezco mucho la invitación a las compañeras del equipo de Hora Constituyente. Y creo yo que uno de los puntos más relevantes que creo yo que el feminismo debe rechazar o de los cuales debe generar una diferenciación respecto a los discursos que se levantan desde los fundamentalismos, desde estos resurgimientos del fascismo, de sectores neoconservadores,
es los discursos que de alguna manera intentan disminuir o negar la transversalidad del movimiento feminista, la transversalidad que han, digamos, agarrado algunas demandas de las disidencias sexuales y en definitiva la potencia de nuestras ideas. Logran muchas veces poner nuestra agenda versus la agenda de las mayorías, separándonos a las mujeres y disidencias sexuales como si no fuéramos trabajadoras y trabajadores, como si no fuéramos estudiantes, como si no fuéramos personas finalmente que exigen cuestiones similares, es decir, vivir en una sociedad digna, de derechos, de igualdad, etc. Creo yo que estos discursos son muy justamente nocivos, no solamente por esta negación o reducción que hacen de nuestras demandas y que en el fondo nos terminan por separar, em, sino también porque generan a través de esto enemigos internos. Por eso están ligados a los nacionalismos, el racismo, el machismo, los discursos de odio, porque en el fondo buscan desviar, creo yo, la atención de asuntos estructurales de la sociedad hacia, digamos, otras cuestiones que parecieran ser diferencias que luego en la práctica no lo son tanto. Y eso me refiero cuando en el fondo me refería a lo anterior, cuando buscan de alguna manera diferenciar nuestra agenda de la agenda de las mayorías. En el fondo buscan nuestra división para no dar los grandes debates que la sociedad necesita y para debilitar la posición de los sectores democráticos, los sectores transformadores. En ese sentido creo que el feminismo de alguna manera tiene que poner por delante más que una política de identidades deslavada, una política de identidades que se acote al reconocimiento formal, tiene que poner por delante finalmente no identidades, sino proyectos. Es decir, yo creo en un feminismo que nos una más que por lo que somos, por el mundo que queremos construir. Y justamente creo que eso se ha expresado en el movimiento feminista chileno, en el programa de la huelga del 2019 y en general el acuerdo transversal que tienen distintos sectores del feminismo respecto a la necesidad de avanzar en una ampliación de derechos sociales, sexuales y reproductivos, de ampliación de la democracia, del respeto a los derechos humanos. En ese sentido, insistir en que no somos minorías. Las identidades disidentes, las mujeres, las disidencias sexuales, insisto, no somos minorías. Y no abogamos solamente porque dentro de lo establecido se nos dé un espacio a nuestras identidades, sino que abogamos por una transformación radical de las cosas, en un mundo en el que por tu identidad o por quién eres o por ser de dónde vienes o por el dinero que tienes en tus bolsillos no te priven de derechos, no te priven de la dignidad. Y en ese sentido yo creo que también es muy importante que hagamos una reflexión dentro del feminismo, dentro de las disidencias sexuales, en torno a lo que implican las problemáticas de la identidad. En ese sentido yo creo que las identidades disidentes que hoy día luchamos por un reconocimiento, tenemos que ser capaces de desbordar los marcos de las identidades hegemónicas, más que buscar calzar en esto y reafirmar un esencialismo que tanto daño le hace a nuestro movimiento y tanto daño le hace a la política feminista. Y en ese sentido vuelvo a digamos, la idea de poner por delante de alguna manera, más que la identidad, más que quiénes somos, el mundo que queremos construir, para construir alianzas feministas. Yo creo en un feminismo heterogéneo en su composición, digamos, en sus sujetos internos. Creo firmemente que la alianza de mujeres y disidencias sexuales es una alianza muy potente hoy día, que ha mostrado ser una de las fuerzas sociales con más capacidad de convocatoria a distintas corporalidades, a distintas identidades, y que de alguna manera somos capaces de decir, ok, nosotras también somos parte de las mayorías, no somos un sector minoritario. El luchar por el reconocimiento no nos quita la capacidad, ni la intención, ni el objetivo de querer luchar por un mundo donde seamos todas, todos y todes libres y tengamos derechos. En definitiva, creo yo que ese es el centro de nuestra lucha, de nuestra disputa. Y creo que justamente en algunas versiones de la política de identidades esto se termina deslavando. Tomo por ejemplo una agenda que fue muy importante para el movimiento trans, que muchas y muchos y muchas apoyamos y aportamos un granito de arena, como la ley de identidad de género. Hoy día es muy importante que no nos quedemos en esos horizontes formales, que seamos capaces de ampliarlos, porque el reconocimiento de nuestras identidades no solamente a través de el reconocimiento formal como digamos,
ridiculizan los sectores fundamentalistas, conservadores, etcétera, o cómo, digamos, quitan de contenido transformador los sectores progresistas más neoliberales, sino que en el fondo el reconocimiento de las distintas identidades y la construcción de una sociedad que no reproduzca esas diferencias será a través de la garantización de derechos. El reconocimiento también implica una redistribución del poder, de los recursos, para construir una sociedad en la que efectivamente quepamos todas, todos y todes. En ese sentido, una demanda que a mí me parece fundamental para el feminismo, para construir una sociedad en la que efectivamente no haya odiosidad, no tengan cabida estos discursos fundamentalistas que, insisto, traspasan límites fijados por los derechos humanos. Es la educación sexual integral, un debate que está muy latente en nuestro país y que justamente creo yo tiene el potencial de ir transformando sentidos comunes para que distintas identidades vayamos siendo parte de la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de que en la educación sexual integral se puede hablar de orientación sexual, se puede hablar de identidad de género, de expresión de género y de alguna manera ir combatiendo los discursos de odio que hay en la sociedad con información, con conocimiento y informando a las y los estudiantes de las distintas realidades, incluso para que su propio, digamos, conformación de identidad esté menos nublada y menos sesgada por prejuicios que instalan los conservadores en nuestra sociedad, como a muchos y muchas nos ha pasado en nuestra vida al no tener referencias en el espacio público o en la cultura para ver reflejada nuestra identidad y saber cómo construirnos o por dónde ir construyéndonos. Entonces me quedo con eso, me quedo con esa última reflexión de que es muy importante que estos temas se traigan al debate con toda la profundidad que merecen y sobre todo que vayamos integrando estas identidades, estas realidades a la vida cotidiana para no seguir separándonos como agendas minoritarias, sino que se nos entienda como parte del movimiento social, parte de los pueblos que exigen dignidad en el fondo. Y ahí me quedo con una frase que creo yo que es clave de Loana Berkins, una activista travesti argentina, que dice que cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad, digamos, eso le cambia la vida a una sociedad. Y creo yo que esa es la potencia que tiene la lucha por el reconocimiento, de ir ampliando en ese sentido los márgenes de lo posible y lo que entendemos por garantizar derechos. Así que con eso me quedo, agradecer mucho a las chiquillas del equipo de Hora Constituyente y ojalá estas palabras sean un aporte al debate. Hola, mi nombre es Valentina Leda. Soy activista lesbiana de Disidencias en Red y que quisiera agradecer la invitación que nos hacen a participar de este programa La Hora Constituyente. Dentro de Disidencias en Red consideramos que es súper importante el rol que han tenido los movimientos feministas y de las disidencias sexuales respecto a este tipo de alerta que se está llevando como a cabo por parte de este tipo de movimientos, de los movimientos antirracistas también, debido principalmente a que por mucho tiempo se ha creído que la estrategia para hacerle frente a estos fundamentalismos es ignorarles, es hacer como si no darles tribuna, pero o sea, la historia nos ha enseñado que esa no puede ser una estrategia frente a movimientos que son antiderechos. El estado de alerta en el que hoy día nos encontramos respecto a este tipo de ideas nos parece súper importante, sobre todo porque cada vez pareciera ser que estas ideas tienen una mayor tribuna y se disfrazan todo el rato de opiniones. Sabemos muy bien que eso no puede ser así, que de hecho teníamos la extraña sensación de que podía ser de hecho una idea consensuada, que en realidad las ideas antiderechos ya no tenían cabida en un mundo del siglo XXI. Hoy día vemos que eso no es así, y creemos que es fundamental tener instancias como esta en las cuales se nos entrega la oportunidad de poder referirnos a estos temas y de, en el fondo, compartir reflexiones que se pueden convertir también en acciones. Al pie de página
respecto también a los mismos movimientos feministas y los fundamentalismos, en tanto tenemos que tener mucho ojo porque también dentro de nuestras mismas líneas o no, eso es algo que vamos a tener que ir discutiendo con el tiempo. Podemos encontrar ideas un tanto ligadas a los fundamentalismos, sobre todo porque encuentran y se basan en ideas y en preconcepciones de, por ejemplo, que podríamos entender por mujer, promoviendo entonces ideas privilegiadas de mujeres respecto, por ejemplo, a los movimientos feministas blancos o que solamente tienen cabida las mujeres blancas o también los movimientos trans excluyentes, feministas trans excluyentes. En ese sentido, creo que el feminismo igual ha servido para denunciar esa idea de que la mujer tiene que ser de una única manera y que existe solo un tipo de mujer. Es bacán hablar de mujeres, es bacán sabernos diferentes y entrar a reflexionar en qué es lo que finalmente nos hace mujeres, po. Desde nuestras reflexiones entendemos que ser mujer en realidad no es ser un tipo de persona ni una manera de ser, sino que es en realidad una posición en la cual la sociedad te reconoce y desde ahí te oprime, desde ahí te violenta. Porque, claro, la sociedad exige mucho de ti, exige que seas heterosexual, exige que seas cis, que tengas una expresión de género femenina. Sin embargo, bueno, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales que establecemos relaciones sexoafectivas con otras mujeres, somos muy castigadas, pues somos las que escapan todavía de la norma, las que se ven como personas anómalas, las que nos vemos como mujeres a las cuales hay que corregirles algo, o también como un fetiche sexual, y eso claramente es algo muy violento hacia nosotras. Aquí no debiesen haber como posiciones, estoy a favor de los homosexuales o de las lesbianas, o estoy en contra de ellos o de ellas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no es nuestra forma de ser, es nuestra manera de vivir en el mundo. Y eso no tendría por qué ser un paquete o un estándar sobre el cual hay que decidir, hay que tomar una posición. O sea, nosotras tenemos el derecho a vivir libres de violencia y quienes no piensen en eso y no hagan la reflexión de entonces pensar que mis comentarios o mis acciones pueden incurrir en actos discriminatorios y violentos, son personas antiderechos simplemente. En relación entonces al proceso constituyente, es mega importante ir a votar el 25 de octubre, pero también nos parece más importante aún tener presente que este es un proceso constituyente y como tal tiene varias etapas y el 25 de octubre es solo una de ellas. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, hay que trabajar para que nuestra constitución, si va a ser una constitución paritaria y si va a ser la primera constitución paritaria en el mundo, tengamos presente la responsabilidad que tenemos ahí como país, no solamente como precedente para nuestra sociedad, sino que también para todo el mundo y que podamos entonces construir una constitución en la cual todas las mujeres tengamos cabida, las mujeres lesbianas, las mujeres negras, las mujeres de la diversidad funcional y las mujeres transgénero. Entonces es importante ahí que sigamos trabajando en eso. Hola, soy Anita Peña, activista lesbofeminista, directora ejecutiva de Corporación Miles por los derechos sexuales y reproductivos. Me invitaron ahora constituyente para hablar sobre los fundamentalismos. Como activista lesbofeminista veo el impacto de los fundamentalismos
en la expresión de discriminación y lesbo-odio. Sabemos, ha sido muy reciente el asesinato de Chico Leslie por su expresión de género más masculina. Todas las lesbianas que tienen una expresión de género que está fuera de la norma de lo que sería vestirse como mujer o vestirse femenina, siempre se vive más enjuiciamiento en la calle. A mí también me ha pasado de vivir la discriminación y el lesbo-odio en la calle. Cuando me visto de manera más masculina, cuando no uso, por ejemplo, collar o aritos y salgo a la calle con mi pareja de la mano, tenemos alguna expresión de afecto, siempre han habido enjuiciamientos, siempre ha habido un hombre que nos grita maricona o incluso han habido ocasiones que en la calle también me han amenazado con golpearme. Y eso es grave, porque eso atenta contra mi vida, atenta contra mi integridad física y mental. No puede ser que en una sociedad democrática donde hablamos que son tan importantes los valores como la inclusión, la no discriminación, se siga teniendo manifestaciones tan graves de lesbo-odio. Eso es pura misoginia. Eso es puro orgullo herido del macho que no puede tener a este cuerpo, porque yo no lo deseo. Porque yo no deseo a los hombres. Y eso se nota, ese odio es súper evidente hacia las lesbianas. Hoy día en las calles se nota muchísimo. Los fundamentalismos se expresan con la tradición de la familia y la propiedad, que tiene características que son muy misóginas, son binarias, son racistas y clasistas. Porque la tradición de la familia es heterosexual, porque la tradición de la familia habla de la procreación, de ese tipo de reproducción que tiene que ser natural, donde no existe la inseminación, por ejemplo, artificial, donde no existe la posibilidad de que dos mujeres puedan ser madres, donde no existe la posibilidad de que dos hombres pueden ser padres y constituir así una familia. El fundamentalismo es profundamente violento. El fundamentalismo opera a través de la discriminación y tiene una pedagogía del odio permanente. Lo hemos visto en las expresiones del lesbo-odio. Lo hemos visto cuando hay varios casos en Chile de mujeres que han sido asesinadas y que están en la profunda impunidad. Nicole Saavedra, por ejemplo. El femicidio de Chico Leslie también está en la impunidad. Esas son expresiones de los fundamentalismos. Por eso es tan importante hoy día politizarlos, por eso es tan importante hoy día poder conversar. Y sobre todo tener resguardos, porque aquí hay una responsabilidad que es del Estado, que tiene que prohibir los discursos de odio. No se puede permitir que, por ejemplo, hoy día se siga permitiendo en el debate de la educación sexual integral a personas que hablan desde un fundamentalismo religioso, desde una iglesia, desde una institución particular, con dogmas que son aberrantes, con mentiras. Eso no es posible de mantener en un Estado que se dice laico. Los fundamentalismos hoy día operan, lo vemos en los debates de ciertos proyectos de ley que pretenden avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Lo vemos en el debate, por ejemplo, de la ley de antidiscriminación. Lo vimos en el debate cuando se discutía el proyecto de aborto en 3 causales. Y lo vemos también hoy día cuando se habla de que las terapias de conversión sexual pueden ser voluntarias. Ahí están operando los fundamentalismos religiosos. Operan a través del odio, operan a través de la discriminación, operan cuando se constituye solo una forma de ser persona, solo una forma de amar, solo una forma de constituir familia. El fundamentalismo opera a través del status quo. Por eso las lesbianas y las activistas lesbofeministas tenemos una postura tan radical frente a los fundamentalismos religiosos, porque requiere una transformación que debe ser radical. Aquí no sirven las medias tintas, porque los fundamentalismos también están utilizando el discurso de los derechos humanos para avanzar en su agenda. Recuerdan seguramente ustedes a Marcela Aranda con el bus de Citizen Go, una organización internacional donde el bus naranjo paseó por distintas ciudades del mundo con una consigna diciendo que los niños eran niños y las niñas niñas, por lo tanto no existía ninguna otra posibilidad de ser persona. Y eso es profundamente violento,
son el tipo de acciones que se deben regular y no se pueden permitir. El discurso de odio es inaceptable en una sociedad democrática. Eso no es libertad de expresión, eso es pedagogía del odio. Hemos aprendido en este capítulo con las experiencias de nuestras activistas feministas, transfeministas, del mundo de los derechos sexuales y reproductivos, el concepto de educación sexual integral, cómo enfrentar los discursos de odio desde los argumentos, la educación, y que los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a tener identidad respecto a tu cuerpo, a tus expresiones de género diversas en una sociedad democrática, que son los mínimos exigibles, es lo que estuvimos conversando hoy en Hora Constituyente. Este es un debate que está abierto. Todavía en Chile existe discriminación. Hay clasismo, hay racismo, y aquí opera también los discursos lesbofóbicos, donde hay un uso de la violencia simbólica y también la violencia física en casos permeables. Conocimos la historia de Nicole Saavedra, cómo operan las policías, cómo operan las instituciones, en este caso la Fiscalía y otros órganos, en donde existen sesgos y existe una falta de justicia en muchos de esos casos. Como nos decía Anita Peña Saavedra, la expresión de género, la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos deben estar en un debate constituyente. Por eso creemos que el apruebo es el primer paso y lo que se vienen son los contenidos de una nueva constitución con mirada de género en una sociedad realmente democrática donde se aseguren los derechos y la igualdad y el reconocimiento a las diversidades, identidades sexuales y de género. Esto es Hora Constituyente. ¡Es femicidio!